Evolución biológica o evolución cultural. La historia del mundo natural tuvo su origen en el momento preciso en que arranca el tiempo. Antes no existe porque no había tiempo. Y la historia posiblemente comenzó de la forma que describe la explicación científica conocida como Big Bang. Conocemos, podemos decir que bastante, acerca de cómo han aparecido los vivientes en la Tierra. Se ha descubierto que el genoma de cada especie que hoy vive es un registro fósil de los cambios acaecidos en los antecesores, y eso nos permite pasar de la elucubración a las hipótesis. Sin embargo, las teorías evolutivas tienen por lo general un problema de fondo. Se suele contar con la historia de las controversias debidas a tomar las explicaciones de las partes por explicación del todo, e incluso un todo que está a veces fijado de antemano, o todo por casualidad, o todo prefijado. En el caso del origen de los hombres, a estas diferencias de planteamiento se suman la diferente visión del ser humano y por ello la diferencia del nivel en que intentan explicar cómo entienden que los hombres aparezcan en la historia evolutiva, como individuos de una especie más o como miembros de la familia humana de la estirpe de los hombres. En el origen de cualquier especie están siempre los cambios que aparecen en el genoma. Después, y con mayor o menor intensidad, se pueden seleccionar dentro de una población algunos individuos que por el hecho de que sean portadores de pequeñas variaciones genéticas, que les supongan poseer unos caracteres por los que se adaptan mejor al entorno que los que no los tienen. Estos individuos se reproducen más que los que no tienen esa característica. De esta forma, los cambios del entorno ponen a prueba lo aparecido mediante este mecanismo conocido como selección natural. Mejora y optimiza las funciones naturales al paso que elimina de la historia evolutiva a los individuos menos aptos, a base de que estos dejen, de hecho, menos descendientes. La especie humana ha tenido su origen biológico en unos cambios genéticos, como el resto de las especies. Sin embargo, esos cambios son tan peculiares que dan lugar a un organismo especial, como es el cuerpo humano. Un cuerpo que es inexplicable e impensable desde la mera biología, porque no está especializado para vivir en un entorno. No presenta caracteres que le especialicen a un nicho ecológico. Tiene mundo. Además, la estirpe humana tiene y parece seguir teniendo el futuro evolutivo conducido, no por el medio en que vive, sino por la técnica que inventa, el arte del trabajo, la comunicación interpersonal y un largo añadido. Cada uno de los hombres posee plus de realidad que le pertenece a él y no a la especie en general. Así, una vez aparecidos los primeros hombres, la selección natural ha desempeñado un papel secundario, prácticamente nulo en la historia de la humanidad. Desde que aparece el primer hombre, la historia ha consistido en una evolución cultural, por ese plus humano, cuyas manifestaciones podemos englobar con el término cultura. El hombre se hace capaz de manipular el entorno y adaptarlo a las formas de vivir que elige, y no al revés, que es lo natural para los individuos del resto de las especies. Los miembros de la estirpe humana eligen su forma de vida en los límites abiertos y amplios de su relación con los demás seres, sin quedar atrapados en la estrechez de un nicho ecológico. Por ello, la historia de sus orígenes no puede ser una narración que empiece y acabe en el mismo punto inicial y final que la historia evolutiva de las otras especies. Estas aparecen, duran y quedan ancladas como paleoespecies, o duran y cambian y dan paso a otras, o sencillamente se extinguen, mientras otras permanecen en las mismas circunstancias. Cada ser humano es una novedad radical y tiene su propia biografía dentro de la historia de la humanidad. Cada hombre es novedad y no solo la especie. Cada uno tiene su propia historia. Contar los orígenes y la historia de la humanidad exige entender cómo la información contenida en el genoma humano se expresa y da lugar a un cuerpo con un cerebro tan peculiar que el titular de tal cuerpo está de suyo liberado del encierro del automatismo de los procesos biológicos que ocurren en él. Tal liberación no es comportamiento azaroso
ni autodeterminación. La determinación por parte del yo es precisamente la que distingue una acción libre de otra que surge por mero azar o de las que surgen por coacción externa. Las acciones y facultades humanas no están determinadas solo por las leyes de la dinámica neurológica, como en los animales, sino que cada uno decide y se decide. Se decide quiere decir que es el viviente humano, el titular de ese cuerpo humano concreto, el yo, el que es libre. Libertad que se manifiesta en las capacidades cognitivas y en la conducta y que lleva obviamente asociada a la responsabilidad. La vida es tarea para cada ser humano. La diferencia de cualquier otro viviente al que la vida le viene dada y resulta en su biología. Ser libre requiere, como presupuesto necesario, un cerebro que, como el humano, funciona con una dinámica tal que es capaz de procesar la información que llega de los sentidos internos y externos y dar una respuesta suya, liberada del encierro de los automatismos de los procesos fisiológicos cerebrales. Y lógicamente también la evolución cultural de los hombres tiene como correlato esa dinámica neuronal no predeterminada ni encerrada en el determinismo biológico, una dinámica abierta que le capacita para procesar información cultural, producto de su relación con los demás hombres. Más aún, sin esa apertura a la relación con los demás, el cerebro de cada hombre no se desarrolla a nivel que le corresponde de suyo. El cerebro de cada uno madura con la propia vida y no solo como resultado del desarrollo orgánico.